Pues ya empezamos con el primer punto. Secretaría General 13/2025, aprobación acta número 12 de pleno celebrado en sesión ordinaria en fecha 31 de octubre del 2025. Los grupos tienen copia del acta número 12 del pleno celebrado el 31 de octubre de 2025. ¿Alguna objeción? Ángel, Rubén. Pues pasamos al punto segundo. El número es el 13/2025, SESPLE, dar cuenta de la relación de decretos de alcaldía. Los grupos tienen copias de los decretos de alcaldía que van del número 2025, el 2926 de fecha 16 del 10 de 2025 al número 3425 de 2025, del 14 del 11 de 2025. Es un das cuentas, nada más. Intervención. Pasamos al número 3. 4/2025. Das cuenta de la ejecución trimestral tercer trimestre 2025. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Pedro Miguel Moya, para que explique este asunto. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Pues como es preceptivo, se ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administración Pública la ejecución trimestral del tercer trimestre. Ya vino al pleno anterior lo que era el periodo medio de pago a proveedores, las facturas pagadas en fecha y aquellas facturas que estaban sin pagar en el periodo legal. En este caso, lo que damos cuenta es de la previsión de lo que son los ingresos y los gastos, de tal forma que hay una previsión de ingresos de 38.570.773,06, unos gastos no financieros previstos de 39.900.000 euros y unos ajustes de la propia entidad de 3.266.000 euros. Con ello, la conclusión que se llega es que el ayuntamiento necesita financiación, tal como hicimos, sobre todo condicionado a las inversiones que pasaron de un año a otro y la realización de nuevas inversiones, y por lo tanto se optó por sacar un préstamo. En cuanto a la regla de gasto, pues al gastar más dinero que en años anteriores no se cumple. Y por último, como he comentado y relacionado con los préstamos que teníamos, en cuanto a la información que se ha pasado de un endeudamiento a efectos del protocolo de déficit excesivo, tenemos una deuda en el tercer trimestre de 7.412.503 euros con un céntimo. Debido a las modificaciones presupuestarias que trajimos en plenos anteriores con la intención de amortizar préstamos, se amortizó 1.397.794,98 euros y, por lo tanto, la deuda a día de hoy es de 6.014.708,3 euros. Esta es la información que se remite al Ministerio. No obstante, son unas previsiones y a final de año, con el cierre del año, pues se verá si se cumplen o no se cumplen. De momento es todo, señor alcalde. Gracias, Pedro. Pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres. Muchas gracias, señor alcalde, y buenos días a todos. En este punto no vamos a opinar. Gracias, Ángel. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Ferrandi Marcos. Muchas gracias y buenos días a todos y todas. En principio, nada. Gracias, Rubén. Y ya pues, pasamos al punto cuarto. El 38/2025. Modificación presupuestaria 38/2025. Crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con bajas por anulación. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Pedro Miguel Moya, para que explique este asunto. Gracias de nuevo, señor alcalde. Pues bueno, en este punto lo que tenemos es la modificación presupuestaria número 38, que es un crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con bajas por anulación. Como se comentó en la comisión informativa, se dan lugar una serie de gastos, se da
de alta unas determinadas partidas que serían para invertir en reposición de arbolado y zonas verdes, reposición de equipamientos urbanos, reposición de climatización, mantenimiento, instalaciones deportivas, equipamiento para protección civil, inversión en viales públicos, en maquinaria y en edificaciones en el cementerio. El total, el valor son 2.368.460,64 euros y este dinero se trae o se da de alta por las siguientes bajas o anulaciones: reposición de arbolado y zonas verdes, reposición de zonas verdes, ciclo del agua, infraestructuras de edificación, equipamientos urbanos, reposición de equipamiento urbano, inversiones, reposición de infraestructuras, mobiliario urbano, mobiliario, reposición, climatización, eficiencia energética, instalaciones deportivas, reposición de la carpa, acondicionamiento en inmuebles de aparcamiento, mantenimiento vial, las obras de la avenida del Velero y el Paseo Sardinero, reposición de viales, señalización vial, adquisición de parcela del ecoparque, recursos hidráulicos y edificios municipales. Cada una de estas partidas que se dan de baja es por un motivo. Unas son obras finalizadas en las cuales ha sobrado dinero, por decirlo de alguna forma. Otros son agrupación de proyectos, como es, por ejemplo, todo lo relacionado con los viales. Y en otros casos, directamente es porque esas obras no se van a llevar a cabo. El valor es el mismo, exactamente el mismo, los 2.368.460,64 euros. Y, por lo tanto, los puntos de acuerdo: el primero es aprobar esta modificación con las altas y las bajas. El segundo, tramitar el expediente en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Tercero, exponer al público la aprobación inicial en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia por un periodo de 15 días hábiles. Cuarto, que se dé cuenta al Pleno del Ayuntamiento de las reclamaciones y sugerencias que se formulen. Quinto, el acuerdo de aprobación definitiva y el resumen por capítulo de la modificación de créditos deberá publicarse en el boletín oficial de la provincia. Y sexto, del expediente de la modificación de créditos definitivamente aprobada se remitirá copia a la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma simultáneamente a su remisión al boletín oficial de la provincia. Como se comentó en la comisión informativa, el traer esta modificación en este pleno y que pasó como punto urgente en dicha comisión informativa es para que esté aprobada antes de final de año y cuando se incorporen los remanentes de inversiones directamente poder llevar a cabo estas inversiones y no tener que entonces empezar con dichas modificaciones. De momento es todo, señor alcalde. Gracias, Pedro. Y pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres. Muchas gracias, señor alcalde. En este punto tampoco vamos a hacer ninguna pregunta. Gracias, Ángel. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Ferrandi Marcos. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y todas, como ya he dicho antes. Bien, por nuestra parte, por parte del Grupo Socialista en este punto, en la comisión informativa, aparte de la explicación que también se ha dado en este momento, que también fue más o menos la que se dio allí, pedimos si se nos podía pasar el listado de proyectos que se quedaban, digamos que iban relacionados a esas partidas que se van a dar de baja y los proyectos que iban vinculados a esas partidas que se van a dar de alta. En algunos casos vemos que son algunas como que se refunden, ¿no? De 21 creo que hemos contado, se resumen algunas en unas 6 o 7, más unas 3 o 4 de nueva creación, y a nosotros lo que nos hubiera gustado era, a la hora de adoptar la posición respecto a esta modificación presupuestaria, era haber profundizado más en concreto lo que va a suponer esta modificación de partidas, ¿no? Es decir, lo que hay detrás de cada partida, qué supone para la gente, ¿no? Qué es lo que va a suponer. Esa era la información que, como no hemos recibido, no hemos podido profundizar más. Entonces, en principio, no sé si ahora en el debate se hará por parte del Grupo Popular alguna explicación más profunda, pero en principio mantenemos esa solicitud de la información y, bueno, simplemente comentar que nos parece una modificación del presupuesto bastante importante. Son más de 2 millones de euros, como ya se ha comentado, en el momento precisamente, aunque tenga su explicación técnica, tanto una cosa como la otra, en el momento en el que deberíamos de estar ya debatiendo y aprobando el presupuesto de 2026 para que esté en tiempo y forma, para que entre en vigor en tiempo y forma al año que viene. En principio, nada más. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Sí, concejal de infraestructura le dará la explicación. Tiene la palabra el Grupo Municipal Popular de Rufino Lancharro Muñoz. Gracias, señor alcalde, y buenos días a todos.
Bueno, voy a corregir una de las cosas que decía mi compañero. Simplemente decir que no hay ningún proyecto que ahora mismo, con lo que se ha hecho, se vaya a dejar de hacer de lo que había previsto. Lo que se ha hecho ha sido agrupar y generalizar lo que son las partidas para precisamente no tener que estar haciendo modificaciones presupuestarias cada vez que terminamos una obra, volver a tener que generar una modificación más con el tiempo y la pérdida de tiempo que eso genera al ayuntamiento. La más destacada que diría, porque ahora mismo la dejamos a cero, que es la parte de ciclo de agua, se deja a cero porque ahora mismo se están analizando nuevas inversiones y se va a hacer una modificación presupuestaria posterior y exclusivamente para esa partida, ¿de acuerdo? Entonces, ciertas inversiones que todavía no tenemos cuantificadas con un número fino, pues se hará, como digo, a principios de año. De todos modos, por adelantar también, respecto a la inversión en arbolado y zonas verdes. Aparte del propio contrato que tenemos de jardinería, donde se está llevando a cabo reposiciones continuas desde hace 3 años, donde llevamos una media de unos 250, 300 reposiciones, como ya saben, de arbolado continuo. Una de las cosas que se está viendo es que tenemos, aparte del variable en sí que tenemos dentro de los jardines, y sobre todo para contar con la parte de ahorro de agua, hay que acometer ciertas inversiones extraordinarias dentro de esas zonas verdes que nos permitan ser mucho más eficientes en la gestión de ese mantenimiento, ¿no? Con lo cual se ejecutarán ciertas obras enfocadas a eso. Tenemos ya vistos algunos de los más importantes que se van a hacer, más o menos. Es un poco menos que la modificación presupuestaria, pero es verdad, por ejemplo, que en reposición de arbolado y zonas verdes teníamos 3-4 partidas que se refunden y además se añade un importe adicional. ¿Por qué? Porque vemos que es algo que es necesario, que tenemos que seguir apostando por ello, y las zonas verdes, que donde al final, zonas de esparcimiento donde la gente lo utiliza con mucha asiduidad, pues bueno, potenciarlas en la medida de lo posible. Respecto a la reposición de equipamiento urbano, dentro de esa partida llevamos desde farolas para el alumbrado, llevamos barandillas. Como ven, es una partida de cierta envergadura. Llevamos bastante lo que es reposición del propio mobiliario urbano, pero dentro de esas partidas también nos puede entrar con esas definiciones genéricas, ya habiendo estudiado bien todo el desglose de qué puede incluir y demás, cómo denominarlas precisamente para que seamos ágiles y seamos más eficientes a la hora de gestionar el propio presupuesto. Se pueden meter juegos, por ejemplo, infantiles de los parques, se pueden meter, como decía, bancos, farolas, cantidad de elementos de equipamiento urbano. Respecto a la reposición de climatización, tenemos un contrato nuevo de mantenimiento, el cual al final no lleva incluido, porque es una parte de inversión, lo que es la sustitución de equipos. Entonces ellos van a ir determinando ciertos equipos que ya tenemos, además se les ha priorizado, pues la climatización que tenemos en el edificio de la policía, en las calderas del pabellón también. Tenemos una serie de equipos que sabemos que son costosos, que ya los técnicos tienen una pequeña valoración, con lo cual, conforme vayan pasando esas revisiones y vayan sabiendo que estamos llegando a su vida, al final de la vida útil de esos equipos, hay que sustituirlos. Bueno, pues esa modificación va en consonancia también con el importe que preveemos que se va a tener que gastar en el próximo año, ¿de acuerdo? Respecto a la partida de mantenimiento, es algo muy general, son pequeñas reparaciones que se tienen que hacer, sobre todo desde el almacén, que como ven pues se agrupa unos 40.000 euros. Respecto al equipo de protección civil, es para la adquisición de bombas y grupos electrógenos para achique de agua y demás, que es una de las cosas que más estamos notando, sobre todo en los días que, como saben, por desgracia, pues tenemos inundaciones. Pues bueno, son situaciones que se suelen dar y que luego esos días pues suelen faltar, con lo cual se va a renovar y se van a incorporar nuevos equipos. Respecto a la inversión en viales públicos, habrán visto que, aparte de coger partidas como la de Avenida del Velero, mantenimiento de viales, que era la más extensa que había, que se llamaba mantenimiento, y ahora la llamamos inversión. ¿Por qué? Porque ahora mismo, como comenté en el anterior pleno a la concejal socialista Maite,
ya teníamos un proyecto, que es la siguiente fase o por estructura de prioridades de qué está peor y qué está mejor. Ahora el proyecto ya está mucho más encarado, ya tenemos una valoración, se incorpora esa parte o se refunde todo, tanto señalización vial como obras que quedaban de mantenimiento, tanto para el proyecto propiamente dicho de asfaltado, como con la denominación genérica que ahora mismo tiene, podemos intervenir sobre aceras, seguir haciendo alcorques, podemos intervenir sobre accesibilidad, que es una de las cosas que este año queremos destinar alrededor de los 200.000 euros para mejorar, sobre todo en las zonas del casco antiguo, como ustedes bien saben, pues bueno, las partes que están construidas hace unos años no se diseñan como las que tenemos hoy, ¿no? Entonces, seguir invirtiendo en esa parte de rebajes y demás, entonces se genera una partida mucho mayor, renovación de señalética, igual, pero denominamos todo y de esa manera, cuando nosotros podemos licitar un contrato y se produce una baja, la partida podemos seguir trabajando sobre la misma partida. Respecto a la inversión en maquinaria, siempre nos dejamos un mínimo por cualquier adquisición que haya que hacer. En este caso, tenemos estimado que son dos equipos que se van a renovar en el almacén. Si les digo la verdad, de memoria no recuerdo los modelos, pero si lo quieren se les puede facilitar una vez que tengamos los presupuestos y demás. Y por último, edificaciones del cementerio. Como ven, en la anterior partida se llamaba edificaciones municipales, en este caso se llama edificaciones cementerio, porque una de las cosas que vamos a hacer es que hay una previsión de lanzar un proyecto en las próximas semanas, en el cual se va a solicitar un encaje para, creo recordar de cabeza, 72 nichos nuevos en la zona del cementerio municipal, en el cual bueno, ampliar la dotación que tiene actualmente el ayuntamiento, que como saben es escasa, ya se lleva muchos años intentando ver cómo se cuadra esa partida o esa parte, y bueno, es una de las inversiones que ahora en los próximos meses se llevará a cabo, pues para que el ayuntamiento siga manteniendo, pues bueno, un cupo razonable y que pueda servir para cualquier momento utilizarlo. Nada más, señor alcalde. Gracias, Rufino. Pasamos al segundo turno de intervenciones. Ángel, Rubén. En principio nada, gracias. Entonces vamos a proceder a la votación del punto cuarto, intervención 38/2025, modificación presupuestaria 38/2025, crédito extraordinario y suplemento de crédito financiado con bajas por anulación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Hola, Sergio, buenas tardes. Oye, mira, lo he consultado. Pasamos al punto quinto. Intervención 5/2025, propuesta de aprobación, expediente reconocimiento extrajudicial de crédito 5/2025. Tiene la palabra el concejal de Hacienda, Pedro Miguel Moya, para que explique este asunto. Gracias, señor alcalde. Pues la propuesta de aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 5 consta de 5 facturas, son todas facturas. De esas 5 facturas hay 4 facturas de años anteriores, una factura que entró en el ayuntamiento este año, pero que corresponde a trabajos realizados en diciembre de 2023. Es por ello que se traen estas facturas para que sean aprobadas por el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito con un importe total de 571,8 euros. Por lo tanto, los puntos de acuerdo sería, primero, aprobar la relación de las facturas o documentos equivalentes en tráfico mercantil que se incluyen en el expediente 5/2025 de reconocimiento extrajudicial de crédito por un importe total de 571,08 euros, correspondiente a gastos devengados en el ejercicio 2023-2024 y la factura que hemos comentado que ha ingresado en el 2025. Y segundo, aplicar con cargo al presupuesto de 2025 los mencionados créditos con cargo a las partidas correspondientes en los términos expuestos por los informes emitidos por los responsables municipales. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en la Comisión Informativa pidió una relación de las facturas, creo que se la ha hecho llegar, ¿no? Y de momento es todo, señor alcalde. Gracias, Pedro. Pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres. Ninguna pregunta en la revisión de facturas, quedó claro. Muchas gracias. Gracias, Ángel.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Fernández Marcos. Muchas gracias. Bien, como ya ha comentado, efectivamente se nos hizo llegar por correo electrónico todas las facturas, tanto de este reconocimiento extrajudicial de crédito como del siguiente, lo cual respondía a la persona del ayuntamiento que nos lo había hecho llegar para que tuviera la confirmación de que lo habíamos recibido. Muchas gracias en ese sentido. Y bien, revisando las facturas y los informes, porque hay un concepto que nos chirriaba, queríamos contrastar si en la factura también estaba bien o había algún error. En el caso de la factura, no quiero nombrar la empresa, pero situándola como en el Ágape de Navidad 2023, creo que todos sabemos a la que nos referimos, que es la última del listado. Vemos que en el informe se dice que se encargó la bebida para el evento. Sin embargo, el concepto de esa factura, como bien recoge también el propio listado, coincide en que pone saladitos, mini, varios. Entonces, en ese sentido, no sabemos si eso está bien o no está bien, porque nos chirría que en el informe diga que se trata de bebida y en este caso sea otro tipo de producto. Muchas gracias. Pues tiene la palabra el portavoz del Grupo. Pedro, tú vas. En principio, el concepto, y tratándose del comercio que se trata, deben ser los saladitos, y el informe es donde hay el error, porque normalmente lo que es la bebida del Ágape navideño se suele suministrar a través de obras y servicios y se adquiere en otro tipo de locales, ¿vale? Por lo tanto, ese debe ser un error en el concepto del informe, pero lo comprobaremos con el técnico correspondiente. ¿Vale? Pues, segundo turno de intervenciones, Ángel, Rubén. En principio, nada más. Muchas gracias. Pues, gracias y vamos a proceder a la votación del punto quinto. Intervención número 5/2025, propuesta de aprobación, expediente, reconocimiento extrajudicial de crédito 5/2025. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pasamos al punto sexto. Intervención 6/2025. Propuesta de aprobación. Expediente, reconocimiento extrajudicial de crédito 6/2025. Y tiene la palabra el concejal de Hacienda, Pedro Miguel Moya, para que explique este asunto. Pedro. Muchas gracias, señor alcalde, de nuevo. Pues bueno, este reconocimiento extrajudicial de crédito número 6 corresponde por otro tipo de facturas. En este caso son facturas que hemos recibido en las cuales no se ha realizado el procedimiento de forma adecuada. Tenemos 16 facturas por un importe total de 4.362,35 euros. De estas 16 facturas, 13 pertenecen a la SGAE, que como ya comentamos en varios plenos y en la comisión informativa, cuando las diferentes concejalías del ayuntamiento realizan un evento, después, desde la Sociedad General de Autores y Editores, nos emiten una factura por un importe. En estas facturas, la mayoría de veces, y como hemos comentado, los diferentes técnicos de las concejalías se ponen en contacto con la Sociedad General de Autores y, por decirlo de alguna forma, negocian o renegocian ese precio para ver si es acorde a la actividad que se ha realizado o no se ha realizado. Por lo tanto, no tenemos un contrato firmado con la Sociedad General de Autores y es el motivo por el cual estas facturas vienen a reconocimiento extrajudicial de crédito. Como se ha comentado también varias veces, estamos negociando para que el precio que nos remite la Sociedad General de Autores sea el adecuado. No obstante, en las nuevas licitaciones y los nuevos pliegos se va incluyendo una cláusula normalmente que indica que la empresa que organiza el evento sería el encargado de pagarle a la Sociedad General de Autores, ¿vale? En cuanto a las otras 3 facturas, se trata del alquiler de un coche destinado a la policía local y, como se comentó en la comisión informativa, el problema por el cual vienen estas facturas de reconocimiento extrajudicial de crédito viene del hecho de que no se había firmado correctamente lo que es el acta de recepción del vehículo. Es el motivo por el cual estas facturas pasan por este procedimiento de reconocimiento extrajudicial de crédito. Por lo tanto, los acuerdos, igual que en el punto anterior, pues primero sería aprobar la relación de facturas o documentos equivalentes en tráfico mercantil, que se incluye en el expediente 6/2025, por un importe total de 4.362,35 euros, y segundo, aplicar con cargo al presupuesto 2025 los mencionados créditos. De momento es todo, señor alcalde.
Gracias, Pedro. Pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres. No vamos a intervenir en este punto. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Ferrandi Marcos. En este punto nada que comentar. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Y ya nada, ¿no? Pues vamos a proceder a la votación del punto sexto. Intervención 6/2025, propuesta de aprobación, expediente reconocimiento extrajudicial de crédito 6/2025. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto séptimo. Medio ambiente. 32/2025, aprobación, modificación, artículo 2, Estatuto Consorcio Plan Zonal de Residuos, zona 11, área de gestión A6. Tiene la palabra el concejal de Medio Ambiente, Pedro Miguel Moya, para que explique este asunto. Gracias, señor alcalde. Pues bien, en este punto lo que se trae es que en la Junta de Gobierno del 17 de junio de 2025 del Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos 11 del área de gestión A6 aprobó inicialmente el expediente 30/2024 para la modificación de los estatutos del consorcio. Esta modificación consiste en la modificación del artículo 2.1, que inicialmente decía que el consorcio regulado por estos estatutos tiene naturaleza de entidad pública de carácter institucional con personalidad jurídica y propia. Y la modificación que se propone o que se aprobó en dicha Junta de Gobierno y que hoy pasamos aquí por pleno, es que el consorcio regulado en estos estatutos tiene naturaleza de entidad pública de carácter asociativo, sería la modificación, con personalidad jurídica propia y distinta de los entes consorciados, adscrita a la excelentísima Diputación Provincial de Alicante. Con esta modificación lo que se viene a regular es que el consorcio debe estar adscrito a una entidad o una administración pública superior. Por lo tanto, los puntos que traemos de acuerdo a este pleno es aprobar como ente consorciado la modificación de los estatutos del consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona 11, Área 6, acordada por la Junta de Gobierno del Consorcio el día 17 de junio de 2025, y segundo, remitir certificación del presente acuerdo al Consorcio para la ejecución de las previsiones del Plan Zonal de Residuos de la Zona 11, Área 6, a los efectos de continuar con el procedimiento. Como he comentado, esa es la única modificación de los estatutos, es decir, que en lugar de lo que se modifica es el punto 2.1, indicando que ahora es de carácter asociativo y que está adscrita a la excelentísima Diputación de Alicante. De momento es todo, señor alcalde. Gracias, Pedro. Pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres. Muchas gracias, señor alcalde. No vamos a intervenir en este punto tampoco. Gracias, Ángel. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Ferrandi Marcos. Muchas gracias. Bien, por parte del Grupo Socialista, entendiendo que es un tema de trámite, pues nada, adelante a ratificarlo y que se pueda continuar con el trámite. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Y ya vamos a proceder a la votación del punto séptimo. Medio ambiente, número 32/2025. Aprobación, modificación, artículo 2, Estatutos, Consorcio Plan Zonal de Residuos, Zona 11, Área de Gestión A6. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 8. Igualdad, 11/2025. Declaración institucional, 25N. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, año 2025. Este punto, el Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Popular traen al Pleno una declaración institucional por el 25N. Procede la lectura por parte de la Secretaria General, doña Beatriz Serma Penalba. No. Entonces,
Buenos días. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Partido Municipal Popular y el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada proponen elevar a pleno la siguiente moción. Declaración institucional del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2025. Como cada 25 de noviembre, desde el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, denunciamos la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo. En una sociedad democrática como la nuestra, es del todo incomprensible la existencia de violencia contra las mujeres. Es un deber democrático garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las mujeres y proteger a las víctimas. Es una lucha que implica a todas las administraciones y se debe combatir con todos los medios necesarios. Desgraciadamente, constituye una de las violaciones a los derechos humanos más habitual, devastadora y persistente que sufren las mujeres en todo el mundo, siendo el principal factor de riesgo para sufrirlo simplemente la condición de ser mujer. A pesar de los grandes esfuerzos y de los avances realizados, en España el número de casos activos de violencia de género a 31 de agosto de 2025 es de 105.509 mujeres. El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada muestra, un año más, su compromiso de trabajo por la igualdad real como base para la eliminación de la violencia de género, al tiempo que convertimos este compromiso en un recuerdo emotivo y afectuoso a las mujeres víctimas, a sus hijos e hijas y a sus familias, tan víctimas como ellas. Y también hoy, como todos los días del año, manifestamos nuestra condena absoluta ante esta lacra y rechazamos a los maltratadores, a los que consideramos que no tienen cabida en nuestra sociedad. Este año 2025 se ha renovado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que extiende su vigencia por otros 5 años. Este texto ha reconocido nuevas formas de violencia contra las mujeres, como la violencia vicaria, ejercida a través de los hijos para dañar a la madre, la violencia económica, limitar el acceso a recursos económicos para crear dependencia, y la violencia digital, agravada o cometida a través de la tecnología. A las entidades locales se nos destinan fondos provenientes de la financiación del Pacto de Estado para el refuerzo de los servicios municipales, así como para las acciones de formación o sensibilización y a las acciones dirigidas a mujeres supervivientes, al igual que para actuaciones en el ámbito de los puntos violeta o espacios seguros. Este refuerzo a las entidades locales es fundamental, pues al ser la administración más cercana al ciudadano, es el primer lugar al que se recurre en caso de necesidad o urgencia, siendo de vital importancia en la implementación y desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Con esta declaración, el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada reafirma su responsabilidad para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres, la igualdad real y la protección de las víctimas con las siguientes iniciativas. Primero, renovar el compromiso firme con los derechos de las mujeres y con la erradicación de cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Segundo, ratificar el compromiso alcanzado con el Pacto de Estado en materia de violencia de género en el marco de sus competencias. Tercero, animar a las entidades locales en su implicación en tareas de sensibilización y concienciación de la ciudadanía del problema estructural de la sociedad que supone la violencia contra las mujeres en todas sus formas y visibilizar los recursos existentes para combatirlas. Cuarto, reconocer y promover la coordinación de todos los actores involucrados en la lucha contra esta lacra para ofrecer una respuesta integral y efectiva a las víctimas. Y quinto, continuar trabajando en la redacción y la aprobación del segundo Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista. Un pacto que debe ser un acuerdo político, social, cultural, cívico y económico, consensuado con administraciones, entidades sociales, organizaciones de mujeres, partidos políticos y agentes sociales. La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, así como el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Procurar erradicarla es un deber al que estamos obligados como sociedad. Muchas gracias, Beatriz. Pues pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal, Vox, don Ángel Vázquez Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Nosotros en este punto sí vamos a intervenir. Bueno, como saben, nuestro partido político lo que siempre está diciendo es que nos hace falta más sentido común,
menos fanatismo ideológico, las mujeres han sido grandes perdedoras de todas las políticas de este Gobierno, de las que solo se han beneficiado los chiringuitos de género y activistas subvencionadas. En Vox defendemos el negocio y la industria de género para poner esos recursos millonarios al servicio de las mujeres que de verdad lo necesiten, las que sufren violencia, las que sufren brecha maternal o las que han quedado esperando una respuesta de los cribados del cáncer de mama que PP y PSOE han negado. La realidad es que este Gobierno ataca a las mujeres con sus leyes feministas, que sacan a violadores de la cárcel. Este Gobierno es el mayor enemigo de las mujeres y de sus derechos. La mafia que nos gobierna está dispuesta a utilizar cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder y desviar la atención de la corrupción. Desde que Pedro Sánchez es presidente, las agresiones sexuales con penetración han aumentado un 275% y los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 54,8%. Este Gobierno ataca a las mujeres maltratadas, dejándolas desprotegidas ante sus maltratadores, con pulseras defectuosas que han dejado más de 4.500 víctimas a su suerte. Demuestra que el Gobierno prioriza presupuestariamente campañas simbólicas y charlas de adoctrinamiento sobre la seguridad básica de las mujeres. Este Gobierno ataca a las mujeres llenando nuestras calles de islamismo y de culturas que consideran a las mujeres como un ser inferior y que pretenden encerrarlas en cárceles de tela, velo islámico. El PSOE llena los barrios de España con el islamismo y ya estamos viendo incluso aberración de las ablaciones genitales femeninas propias de los peores países islamistas. La izquierda no está legitimada para hablar de violencia contra las mujeres, puesto que aprobó la ley del solo sí es sí y dejó en la calle a cientos de agresores, depredadores sexuales y rebajó las penas a miles. Además, permitió que más de 4.500 mujeres quedaran desprotegidas con pulseras antimaltrato defectuosas. Y por si fuera poco, fomenta una inmigración masiva que pone en riesgo a las españolas, de modo que no podemos consentir que un día blanquees con pancartas moradas lo que durante otros 364 días perpetúan con políticas fallidas y nocivas para las españolas. Desde que gobierna Pedro Sánchez, las violaciones y agresiones sexuales con penetración, como he dicho antes, han subido un 275%. Los delitos sexuales un 81% en el primer trimestre del 2025 y las violaciones aumentaron un 7,6%, datos del Ministerio del Interior. Hay que destapar la estafa de la izquierda y del PP. Todas sus políticas de género han sido un fracaso, porque lejos de erradicar la violencia perpetúan mientras criminalizan a la mitad de la población y destinan enormes cantidades de dinero a chiringuitos de género que deberían destinarse a apoyar a las mujeres que de verdad sufren la violencia y no pagar el sueldo a activistas de género. Las leyes de género y el Pacto de Estado no han logrado erradicar la violencia porque cada año aumentan las víctimas de delitos violentos y desde el 2019 los delitos contra la libertad sexual han incrementado un 28,4%. Nunca antes las mujeres españolas habían estado tan inseguras y desprotegidas institucionalmente, porque el Gobierno importa culturas incompatibles con respecto a la mujer, oculta datos sobre nacionalidades de agresores, redactan normas y benefician a delincuentes y fomentan borrado de la mujer mientras criminaliza la maternidad. Vox es el partido que más defiende a las mujeres y por eso somos quienes exigimos penas más duras para los agresores. Denunciamos que este Gobierno utiliza a las mujeres para tapar su corrupción moral, política y económica. Solo Vox defiende la deportación inmediata de los inmigrantes legales que cometan delitos y todos aquellos que pretendan imponer el islamismo, puesto que quienes vulneren nuestras leyes o intenten subvertir nuestras costumbres, encerrando a las mujeres en cárceles de tela, no pueden permanecer entre nosotros. Y nada más. Gracias, Ángel. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Fernández Marcos. Muchas gracias, señor alcalde. Por parte del Grupo Municipal Socialista va a intervenir el concejal Ángel Tomás Segarra. Pues tiene la palabra Ángel.
Gracias, señor alcalde. Gracias, Rubén. Bueno, voy a empezar, aunque después de este discurso un poco difícil, pero voy a empezar un poco contando cómo este año, como todos los años, por el Día Internacional contra la Violencia de Género, desde la Concejalía de Igualdad, se nos propone a todas las fuerzas políticas de la corporación el llevar conjuntamente el manifiesto y la reivindicación contra la violencia de género. Sí que nos gustaría matizar este año un poco en qué ha consistido ese acuerdo. Sí que desde el Grupo Municipal Popular se proponía el adherirse al manifiesto de la Federación Valenciana de Municipio y Provincia, o Federación Nacional de Municipio y Provincia. Y nosotros lo que proponíamos era que lleváramos nuestro propio manifiesto, porque entendemos que la defensa de la lucha contra la violencia de género se hace desde el convencimiento y no desde la conformidad. También nos gustaría comentar el tema de la marcha de este año, de la marcha reivindicativa contra la violencia de género, contra la violencia contra la mujer. Y sí que hemos notado una baja afluencia en comparación con otros años, que entendemos que es simplemente por el desconocimiento de muchos vecinos y vecinas, porque cada vez que en este pueblo se llama para reivindicar, el pueblo responde. Y volver a proponer, como hemos hecho en otras reivindicaciones y años atrás, el modificar la marcha. No decimos que no se utilice la Rambla, ya que contamos con ese espacio verde magnífico para este tipo de marchas, pero sí que creemos que es necesario que la marcha, quizás el inicio, sea en el centro del pueblo, para darle esa visibilidad que entendemos que una lucha tan justa como esta merece. Me gustaría seguir dando una serie de datos reales sobre las víctimas de la violencia de género. Desde que se contabilizan los datos, son 1.333 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Por desgracia, alguna pilareña también está dentro de esta cifra. En lo que llevamos de año, son 38 las mujeres ya que han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 20 niños han quedado huérfanos y 3 niños han sido asesinados a través de esa violencia que, como bien dice el manifiesto, violencia vicaria, que lo único que busca de padres a sus hijos, asesinándolos, es hacerle daño a la madre. Me gustaría utilizar unos minutos en leer la lista. Ojalá tuviéramos tiempo para leer la lista de los 1.333 nombres de mujeres asesinadas, pero sí me gustaría leer la lista de las 38 mujeres que van en lo que llevamos de año y que, por desgracia, seguramente no sean las últimas. Carilenia, 40 años, Asturias. Catalina, 49 años, Málaga. Doren, 78 años, Jaén. Eva, 36 años, Girona. Andrea, 34 años, Burgos. Joana, 79 años, Mallorca. Josefa, 76 años, Orense. Diana, 48 años, Las Palmas. Marta, 44 años, Tarragona. Rocío, 54 años, Huelva. Miriam, 35 años, La Rioja. María, 38 años, Cáceres. Pilar, 50 años, Málaga. Maritza, 49 años, A Coruña. Zunilda, 43 años, Málaga. Marisa, 61 años, Madrid. Alejandra, 42 años, Valencia. Susana, 49 años, Asturias. María del Carmen, 57 años, Las Palmas. Virginia, 41 años, Guadalajara. Josefina, 62 años, Almería. Dolores, 86 años, Asturias. Mercedes, 78 años, Navarra. Ilam, 34 años, Badajoz. Rosalía, 54 años, Granada. Mercedes, 47 años, Sevilla. Ginesa, 64 años, Cartagena. Jacqueline, 28 años, Sevilla. Eva, 83 años, Málaga. Verónica, 46 años, Badajoz. Yolanda, 53 años, Guipúzcoa. Marta, 21 años, Madrid. Ainhoa, 19 años, Murcia. Zara, 47 años, Huelva. Cristina, 37 años, Alicante. Eugenia, 49 años, Zaragoza. Silvia, 38 años, Barcelona. Y María del Pilar, 60 años, Madrid. Como bien refleja esta lista de nombres, la violencia de género no entiende ni de niveles económicos ni de edad, por desgracia. Solo entiende una dirección, que es una violencia que ejercemos los hombres hacia las mujeres. Me gustaría ahora sí, habiéndole intentado rendir este pequeño homenaje a las mujeres asesinadas y a las cientos de miles de víctimas que actualmente, como también dice el manifiesto,
son víctimas de la violencia de género, son víctimas de sus maridos, de sus parejas o exparejas. Me gustaría ahora seguir parafraseando una de las frases de uno de los grandes políticos que ha tenido este país y dirigirme al portavoz de Vox en esta corporación. Mire, señor Ángel Vázquez, ha vertido usted hoy sobre este salón de plenos una mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir y que lleva produciendo desde que es concejal de esta corporación. Una vez más, hemos asistido a un discurso que es tan vergonzoso como asqueroso por partes iguales. Un discurso, por supuesto, como es habitual, lleno de mentiras, de falacias, de bulos, que la verdad que a uno le cuesta ir buscando la información y los datos para ir desmintiendo la velocidad que uno va mintiendo, para ir desmintiendo esa serie de mentiras que usted va soltando en su discurso. Un discurso, por supuesto, racista, xenófobo y, por supuesto, profundamente machista. Cada vez que desde la Concejalía de Igualdad se propone ir conjuntamente a este manifiesto, a usted le sale siempre una sonrisa un poco nerviosa. Y esa sonrisa se puede deber a dos cuestiones. Una, que se está riendo de la violencia de género y, por tanto, de la violencia hacia las mujeres, y creo, y espero y esperamos que esa no sea. O una segunda, que a usted le da vergüenza leer el argumentario que le prepara su Tito Abascal. Bueno, su Tito Abascal no, porque le gusta menos trabajar que al que cuenta tornillo en una ferretería. Quizás el que le hace el argumentario a su Tito Abascal y le da vergüenza leerlo. Y queremos tener el convencimiento del Grupo Municipal Socialista, que lo que le da vergüenza de verdad es leer ese argumentario. Ha hablado de fanatismo ideológico, de chiringuitos de género, de charlas de adoctrinamiento. Mire, si a nuestros hijos en los colegios e institutos, desde ayuntamientos o desde la Generalitat, lo que se le da a nuestros hijos son charlas para decirle que mirar el móvil de su novia está mal, o para decirle que pegar a una mujer es violencia de género cuando es tu pareja, pues bienvenidos sean los chiringuitos de género, el fanatismo ideológico y las charlas de adoctrinamiento. Bienvenidos sean, porque precisamente a los hijos que más falta le hacen esos discursos son precisamente los que quieren hacer que sus hijos no vayan a ese tipo de charlas. Somos conscientes, desde la izquierda, como ya he comentado antes, la violencia de género, la violencia machista, es una violencia transversal. Y la izquierda no se libra, por supuesto, ni de machistas, ni de agresores en cuestiones de violencia de género. La diferencia es cómo intentamos actuar unos y actúan otros. Desde la izquierda, cuando sale un caso, como los hay, como ya he mencionado, es una violencia transversal, no nos libramos por desgracia, se intenta actuar inmediatamente, expulsando de los partidos políticos y sintiéndonos avergonzados de esos comportamientos. Y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, condenándolo. Pero hay casos en algunos partidos políticos, que como ya digo, aquí hay un representante de uno de ellos, del partido Vox, que ser un maltratador y ejercer la violencia de género hacia tu pareja se considera un mérito y se hace bandera de ello. Si a nadie o a alguno de ustedes o a alguno de los vecinos le suena el nombre de Carlos Flores fue el candidato de Vox a la Generalitat y más tarde fue diputado en el Congreso de los Diputados. Fue condenado por violencia de género hacia su mujer, por decirle frases tan amigables como «te voy a estar jodiendo toda la vida». Este señor, ya digo, fue condenado hace 20 años por violencia de género y fue candidato a Vox a las elecciones autonómicas. Este tipo de discurso hace que, por desgracia, hoy en día se escuchen frases como «el feminismo ha ido demasiado lejos». Fíjate si ha ido lejos, que en lo que llevamos de año llevamos 38 mujeres asesinadas. Los hombres tenemos menos derechos que las mujeres. Y te sacan un listado, que a mí pues, me gustaría que un día de estos pues, vengan con el boletín oficial del Estado y donde vienen reconocidos esos ¿no? Se hablan de 500 derechos menos que las mujeres. Bueno, que nos expliquen esos derechos cuáles son, que como ya digo, el que dice que la Tierra es plana, es muy fácil decir que la Tierra es plana, pero de mentir con argumentos científicos que la Tierra no es plana, sino que es esférica, es mucho más complejo.
Y normalmente suelen coincidir que el que dice que la Tierra es plana con el que niega la violencia de género. Hemos escuchado frases como justificando la violencia de género de es que fue un divorcio duro y, por desgracia, hace unos días un alcalde del Partido Popular de Madrid, con el que seguro y estoy convencido, y no es ironía, el 90% de los que estamos aquí sentados condenamos esas palabras, dijo de un hombre que era buena persona. Y el problema no es que dijera que un hombre era buena persona, es que ese hombre acababa de asesinar, antes de suicidarse, a su mujer asestándole 50 puñaladas. Pues perdonen ustedes y perdonen los vecinos, un hombre que mata con 50 puñaladas a su mujer no es ni ha sido nunca buena persona. Se recurre también a enfermedades diciendo que es que no están bien de la cabeza, estigmatizando por un lado las enfermedades mentales y por otro lado no haciéndoles responsables de sus actos. Los hombres que ejercen la violencia machista son plenamente conscientes de lo que están haciendo y lo hacen por un simple motivo, el odio que les promueve hacia las mujeres. Para ir terminando, sí que me gustaría mostrar, en nombre del Grupo Municipal Socialista, la decepción concretamente con el 25N, con los discursos que se llevan haciendo 3 años, llevamos aguantando estos discursos, con la presidencia del Pleno, por no cortar y no llamar la atención por estos discursos. Y aquí va la segunda reflexión. Siempre se dice, por parte del señor alcalde, lo de respetar la opinión de los demás, pero ya hemos llegado a una conclusión desde el Grupo Municipal Socialista que creemos que hoy es un buen día para poner un punto y aparte. Nosotros, como no puede ser de otra manera, respetamos que todo el mundo tiene derecho a dar sus opiniones. No faltaría más. En el Estado de Derecho en el que estamos, la libertad es fundamental, la libertad de expresión. Lo que consideramos es que no todas las opiniones son respetables, sobre todo aquellas opiniones que van en contra de nuestra Constitución o que van en contra de algo tan fundamental como los derechos humanos. Y ya para terminar, me gustaría volver a reivindicar que la violencia de género es una realidad, la violencia hacia la mujer es una realidad. Hoy en día es verdad que estamos viendo cómo evoluciona hacia otros aspectos, como es la violencia digital, la violencia económica, por supuesto sigue estando en vigor la violencia física y psíquica, pero es una realidad. Y los hombres tenemos que entender que estamos en la obligación de reeducarnos y reconstruirnos en una sociedad y en una educación más igualitaria y, por supuesto, empieza por condenar la violencia de género. Nada más y muchas gracias. Gracias, Ángel. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular. Quería decir. Buenos días. A ver, en el ámbito de la violencia de género, que es un tema extremadamente sensible, muchas veces entramos a valorar cuestiones que se escapan de nuestro conocimiento porque los procesos al final que se llevan en estos temas son extremadamente delicados. Hay un gesto que a mí me ha llamado especialmente la atención esta mañana y yo lo vengo a colación de cómo usted ha iniciado su intervención. Dice que le ha llamado la atención que el día 25, con ocasión de la marcha que se hizo de la violencia de género, que no había como suficiente gente o que la participación no era bueno, pues multitudinaria, ¿no?, como se espera quizá que sea en este tipo. Hay que decir que la marcha sobre en apoyo a la violencia de género no es una manifestación, es una participación voluntaria de puesta en valor de conmemoración de la lucha, del Día de la Lucha contra la Violencia de Género, que eso se materializa en los recursos que desde las instituciones se ponen al servicio, en este caso, del ciudadano y de las víctimas. Eso por una parte. Por otra parte, y voy a referenciar otra vez el gesto que me ha llamado la atención, ustedes han llegado aquí esta mañana al Pleno, en comisión informativa pidieron que la moción de la violencia de género fuera conjunta, que el Partido Popular lo entendió bien, pero por lo visto esta mañana el Partido Popular no somos lo suficientemente sensibles como para poder llevar también el distintivo que ustedes se han puesto solos en otras ocasiones, en otros plenos, por lo menos en la experiencia y en la participación por mi parte, que llevo ya pues desde el año 2015 en política, siempre se ha repartido el lacito conmemorativo
para toda la corporación municipal, pero sin embargo han llegado ustedes y se lo han colocado ustedes solo, que a mí me llama la atención porque si piden, como debe de ser, una moción conjunta en este caso, porque creemos en la causa, porque creemos en la lucha y porque creemos que en que esta lacra se tiene que erradicar, pues es un gesto que a mí particularmente me ha resultado significativo. Al igual, y que están ustedes también en su derecho, que vaya por delante, el día que se celebró la marcha de la violencia de género, ustedes en su sede local celebraron también, coincidiendo más o menos con la marcha, un acto pues también de puesta en valor del Día de la Violencia de Género, que está muy bien, que para eso están las sedes locales de los partidos políticos, para tomar iniciativas de este tipo. Pero si ustedes, por lo visto, puede que tengan mayor destreza en movilizar masas, pues podrían haberse puesto también a disposición y mover lo que ustedes entiendan para que el día de la marcha de la violencia de género, entre la colaboración del Partido Popular y la colaboración del Partido Socialista, porque a la vista está, bueno, pues que con todo el respeto del mundo, Vox entiende un argumento distinto, pues entre ambos partidos que se hubieran movilizado la masa suficiente para que la marcha por la violencia de género pues hubiera tenido mayor trascendencia. Pero hay gestos significativos que llaman la atención, porque pedimos de boca para afuera que haya una unidad en las actuaciones y, sin embargo, hay determinadas cuestiones, detallitos pequeños, pero que por lo menos a nosotros nos dicen mucho de la forma de actuar. Y, desde luego, en este tipo de casos, como no haya, o en este tipo de luchas, como no haya una unidad única de actuación por parte del ámbito político, que es al fin y al cabo el que decide las iniciativas a seguir y el que debe de dotar de recursos, poco se va a poder avanzar. Y ahora me refiero a los recursos que hay aquí en el Ayuntamiento del Pilar para luchar contra la violencia de género. Hay un convenio de Biogen que se está cumpliendo a rajatabla con la Guardia Civil. La Policía Local, evidentemente, es colaboradora, porque el ámbito de la violencia de género es competencia de la Guardia Civil. Pero la Policía Local es colaboradora. Hay agentes de la Policía Local de aquí de Pilar de Orada que están destinados exclusivamente a tratar y a gestionar los casos de violencia de género, que evidentemente no voy a explicar porque forman parte de un protocolo que debe de quedar en la máxima discreción para que dé los resultados, y se están atendiendo muchos casos de este tipo y cada vez que se puede se refuerzan los recursos en la medida de lo posible. Y esa es la realidad. Entonces, cuando venimos aquí un día a conmemorar la lucha contra la violencia de género y ya en esos pequeños detalles que acabo de decir ya se ve una cierta diferencia, pues permítanme que les diga que todavía tenemos que trabajar mucho sobre ello. Yo creo que en la comisión informativa, cuando la concejal de Igualdad propuso también, que no se puso absolutamente ninguna pega en sacar la moción conjunta, la intención es manifiesta, porque al fin y al cabo esto es una declaración de intenciones. Luego el trabajo, evidentemente, hay que materializarlo, insisto, en los recursos que se tienen que poner a disposición de las víctimas cuando ocurren situaciones de este tipo, que son lacras difíciles de erradicar, pero que sí que se pueden controlar en la medida de lo posible. Y en ello estamos. Muchas gracias. Aquí también quería comentar yo algo que han dicho que en el colegio, en los colegios y cuando los niños están aprendiendo, ahí es un punto donde hay que elegir. Pero después también, oyendo tu discurso, solamente he oído que los maltratadores están en el partido de Vox y en el del PP. Yo he oído eso. Has nombrado a dos que han dicho en el Partido Popular y en el de Vox. No he oído si es que has dicho algún nombre también de algún partido, como lo has dicho de Vox y del PP. No lo he oído. Si es así, le pido disculpas, pero lo que sí he oído que es del Partido Popular y del Partido de Vox. Y aquí creo que somos todos los que tenemos que ponernos. Si cada uno pusiéramos un poquito nada más, habría menos violencia. Solamente con eso, pero todos. Aquí no hay ni partidos, aquí somos todos, porque yo digo que en todos los sitios hay buenos y menos buenos. Y aquí
tenemos, pero no coger, yo por lo menos he entendido, y si no lo has dicho así, disculpa, pero si no, es que yo he oído eso, que solamente los maltratadores son los del partido de Vox y los del Partido Popular. Entonces yo digo que somos todos iguales y tenemos que ir todos a una. Y para que esto se corte, si vamos todos a una, no cada uno por un sitio, esto funcionaría mucho mejor, ¿eh? Porque a nadie creo que le apetece, y además yo creo que cuando una persona quiere mata a otra persona, esa cabeza me gustaría saber qué piensa. ¿Lo habéis pensado? ¿Habéis dicho, tú normal o una persona normal puede hacer eso? Yo creo que no. Y entonces tenemos que ser la sociedad entera, dejarse ya de la ideología de un partido o de otro. Cada uno tendrá sus puntos de vista de ver las cosas, y aceptables, creo yo, ¿eh? Pero tenemos que ir todos a una en ese sentido, en luchar para que en puesto de que haya una, que no haya ninguna. En esa dirección donde tenemos que ir. Después también hay muchas personas, muchas mujeres también, que no, por vergüenza o por lo que sea, pues no denuncian o no llaman a las personas, que eso también hay un porcentaje que, aunque esté el marido que tenga que estar, que no esté cerca de esta mujer, luego lo acepta, porque yo he visto casos que yo digo, ¿cómo si tiene alejamiento, luego esta mujer le abre la puerta otra vez a este hombre? Porque eso lo habréis visto también, porque yo lo he visto. ¿Por qué? Entonces son cosas que yo no soy técnico, pero sí me gustaría luchar contra eso, para que si en puesto de ver una violencia de estas, que al final es terrible, que no haya ninguna. Pero eso lo tenemos que luchar entre todos, ¿eh? Entre todos, desde toda la sociedad, porque es que si no, por mucho que digamos uno, por mucho que digamos el otro, no se va a quitar esto nunca, ¿eh? Porque una persona está muy bien, pero tiene unos momentos donde se le cruzan los cables, como yo digo, y hace cosas que a lo mejor, estando bien, no las hace. ¿De acuerdo? Y ya pues pasamos al segundo turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Esto es la contestación para el señor Cegarra. Ustedes, como la izquierda es normal, nada más que se dedican a insultos, a degradar a las personas que tienen en contra, y además, cuando su partido es el partido criminal de España más grande que ha podido existir en la historia actualmente. Tienen al señor Ábalos, que resulta que ese señor era el máximo defensor del feminismo, de la mujer, haciendo bacanales en muchos hoteles con prostitutas, metiendo a una prostituta a trabajar, a otra señora que no estaba dentro del partido pagándola para que busque toda la porquería que está tanto en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como en jueces. Son un partido golpista. Ustedes no quieren una democracia, ustedes quieren una dictadura, como lo están demostrando poco a poco. Defensa a la mujer. Ya lo vemos, lo que se están llevando son las comisiones de todas las compras que están ustedes haciendo. Empezaron con las mascarillas y ya llegan con las pulseras que fallan. La señora Montero, que no es de su partido, pero sí es del Gobierno, esa señora a comprar pulseritas, a llevarse sus comisiones, no demostradas, porque no se puede demostrar cuando son bajo cuerda, pero toda la porquería que ha salido y la que va a salir del señor Aldama, ya veremos cómo termina su partido. Y bueno, ya no voy a seguir hablando de violencia de género, porque tengo aquí bastantes cosas para decir, porque en Vox no queremos que todos los maltratadores de mujeres sean encerrados. Todo lo contrario, lo que se quiere es la mafia que nos gobierna, que habla de violencia contra las mujeres y se dedica a soltar a los violadores y darles a las mujeres una pulsera de protección que no funciona, cuando eso vale bastante dinero para lo que es el pueblo español. Proteger a las mujeres maltratadas no tiene nada que ver con las leyes de género fracasadas.
Las leyes son un fracaso actualmente. Las cifras de víctimas no descienden porque a la izquierda no le importa la víctima, sino mantener su industria del género. En Vox lo que queremos es proteger a todas las víctimas de violencia, a las mujeres, por supuesto, y a todas las que este Gobierno mafioso desprotege. Hoy tenemos en España leyes que crean víctimas de primera y de segunda, según el sexo del agresor. A un huérfano cuyo padre o madre ha sido asesinado por su progenitor no hay nada que pensar más que en ayudarle. Nos da igual si el asesino es un hombre o una mujer. Hoy en día esto no es así, porque delirantes leyes de género crean víctimas y huérfanos de primera o segunda en función del agresor. En Vox defendemos a la familia, que es un espacio de amor esencial para nuestra sociedad. No nos vamos a cansar de repetir, por mucho que la izquierda pretenda, que la familia no es un espacio de violencia, es un espacio de seguridad y de amor. Y los casos que, por desgracia, no lo sea, la justicia debe actuar con toda celeridad y contundencia. El problema es que ahora desprotegen a las víctimas soltando a los violadores y dando a las mujeres maltratadas pulseras de protección que no funcionan. La justicia es lenta y, encima, la criminalización a mitad de la población que desciende el número de víctimas. Esto es increíble. Y que ustedes defiendan unas leyes que no funcionan, ni yo, ni mi partido, ni creo que un 80% de los españoles pueden entenderlo. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Ángel. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ángel Rubén. Ángel. Sí, bueno, por matizar, precisamente he empezado reconociendo que la violencia de género es transversal a todos los partidos y a todas las ideologías. Y he empezado reconociendo que nos avergüenza profundamente que en partidos de izquierda haya maltratadores y haya hombres que ejerzan la violencia de género hacia las mujeres. He empezado diciendo eso. No, pero si yo solamente, Ángel, me refería a que cuando han dicho una persona del Partido Popular y una persona de Vox, sí, porque pero no has dicho ninguna persona del Partido Socialista. Bueno, le puedo decir 3 nombres si lo quieres, que todos lo sabemos. Que en todos los sitios, como yo te he dicho, Ángel, sí, en todos los sitios, Ábalos, Koldo y Errejón nos avergüenzan profundamente. Sí, en todos los... Y somos los primeros que queremos que la justicia actúe frente a ellos y frente a sus conductas machistas. Somos los primeros. Y si han cometido agresión sexual, en el caso de uno de ellos, que se le condene con todo el peso de la ley. O sea, creo que no lo podemos dejar más claro desde el Grupo Municipal Socialista. Y efectivamente la diferencia, el nombre que he dicho propio, ese señor es diputado en el Congreso de los Diputados y fue candidato de Vox a la Generalitat Valenciana. Y como ya he dicho antes, ese hombre, lo más liviano que le decía a su mujer es: te voy a estar jodiendo toda la vida. Entonces creo que por lo menos en la forma de actuar o que intentamos actuar, creo que no todo el mundo actúa igual. Correcto. Y creo que hay que ponerlo también en valor. Bueno, no hay que ponerlo en valor porque es lo que hay que hacer. Luego, en cuanto a la marcha, y de verdad que creo que no es un tema de entrar aquí en pequeños detalles, sí que es verdad que venimos reivindicando desde hace tiempo el tema de las reivindicaciones por darle más visibilidad. Y no quería entrar en el tema en cuestión, pero ya tengo la obligación de explicarlo. Cuando nosotros organizamos una charla como en nuestro partido, como puede organizar cualquier partido político, cualquier asociación, entenderán ustedes que no se hace de un día para otro. Y cuando se cuenta con un ponente, en este caso una psicóloga de primer nivel, pues para cerrar a esa persona hay que tener en cuenta agenda, hay que tener en cuenta un montón de cuestiones que no dependen de nosotros. Entonces consideramos ideal que fuera ese día. La marcha reivindicativa contra la violencia de género, si no recuerdo mal, se avisó con 3, 4 días, 5 de antelación. Nosotros la charla llevamos preparando más de un mes, desde antes de finales de octubre, desde las fiestas del Pilar. Entonces, somos los primeros que nos fastidia que coincidan actos que nosotros preparamos con actos del ayuntamiento, porque somos los primeros que luego estamos en las reivindicaciones. Yo creo que ningún año no han echado ustedes en falta, y este año, como hemos podido, participamos el rato que pudimos en la marcha reivindicativa, y luego finalmente pues nos fuimos a nuestra sede a la charla que habíamos preparado.
Y el detalle de los lazos, pues también entenderá usted, nosotros estamos en la oposición, creemos que es un día reivindicativo, que es una buena idea llevar un lazo, entenderá que sería más lógico que saliera del equipo de gobierno el que toda la corporación lleváramos el lazo, ¿no? O sea, me refiero, nos estamos perdiendo en detalles. Nosotros no lo hacemos con ninguna maldad ni ninguna idea de diferenciarnos. Es más, siempre, y creo que usted lo ha reconocido, siempre que desde la Concejalía de Igualdad se nos propone llevar conjuntamente el manifiesto, bien sea por el Día de la Mujer, bien sea contra la violencia de género, bien sea el Día de Reivindicación del colectivo LGTBI, creo que siempre intentamos, y es más, intentamos no hacer manifiestos ideológicos para poder traerlos conjuntamente. O sea, creo que por nuestra parte nunca ha faltado eso. Por ir cerrando, por no querer una democracia, pues le estamos dando voz, voz y voto a unos discursos que no soy yo de tolerante, que es lo que tiene. Me hace gracia que para no querer una democracia, de las 17 comunidades autónomas, PP y Vox han gobernado, no sé si en 14 o 15, quiero decirte, creo que no hay más democrático que en el Gobierno de España haya un color político, que en este ayuntamiento haya mayoría, en este caso, mayoría de Partido Popular, y que no se cuestione la legitimidad de los gobiernos ni locales, ni autonómicos, ni el nacional. O sea, de verdad que son cuestiones que, por otro lado, le ha salido el subconsciente, porque ha dicho, desde Vox defendemos que salgan los maltratadores. Yo entiendo que es una equivocación, pero le ha salido ahí un poco el subconsciente y se ha equivocado ahí un poco en la frase. Y luego también caemos en el error de revictimizar, sin quererlo, yo mismo, y el grupo municipal, y seguro que parte de los que formamos parte del grupo municipal socialista también, caemos en el error de revictimizar a las víctimas y juzgándolas cuando decimos, no entendemos cómo esa persona le abre la puerta a alguien con la que tiene una orden de alojamiento. Creo que otra vez nos equivocamos en el foco. O sea, yo mismo me pasa, pero entiendo que hay que cambiar el foco. O sea, dejemos de justificar más bien de juzgar a las víctimas inconscientemente cuando decimos ese tipo de palabras. O sea, no lo podemos entender, porque seguramente no lo entendemos, pero tenemos que hacer el trabajo de entender por qué esa persona, con una orden de alejamiento de su pareja, le termina abriendo la puerta. Quizás es que esa pareja ejerce una violencia económica sobre la mujer y se ve la necesidad de abrirle la puerta. Quizás otros muchos detalles. Entonces, creo que no debemos de seguir cayendo en ese error de volver a revictimizar a las víctimas y de juzgarlas, sino que a quien hay que juzgar es al agresor, es al hombre en este caso en concreto, y es a todos aquellos hombres que no entienden que somos el problema de esta violencia en concreto. Y si nosotros no ponemos nuestro granito de arena, las mujeres, por mucho que luchen, por desgracia, no van a conseguir lo que buscan, que es simplemente vivir en libertad. Nada más. Muy bien, Ángel. ¿Tú vas a intervenir, Marina? Yo solamente decir que lo que sale en conjunto es indiferente que salga de una parte o de otra. Es decir, si la moción va a salir conjunta y ustedes esta mañana han tenido la buena iniciativa de traer un distintivo como es el lacito morado que reconoce este día, pues lo reparten al resto de la corporación municipal, que para eso, que para eso estamos todos aquí colaborando, y al fin y al cabo pues la intención es única con respecto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y que vaya por delante que la cuestión de la violencia de género no es si hay más en un partido político o en otro, es una cuestión que forma parte de la naturaleza humana al fin y al cabo, y debemos desde las instituciones, independientemente del color político que las gobierne, pues poner los recursos suficientes a disposición de las víctimas que sufren esta lacra y este despropósito. Ya está. Señor alcalde, me deja que... A ver, solo os estoy oyendo hablar y tal. Bueno, decir que sí, la marcha. Normalmente la marcha fueron 100 más o menos por los regalos que dimos, 100 y alguna persona. Esa marcha siempre más o menos va ese tipo de personas. Desde la Concejalía de Igualdad tenemos un grupo de mujeres que son los que se mueven. Pero me gustaría invitarle a que fuera a la Concejalía de Igualdad, que le comente todo lo que hace, que le cuente. Tenemos una memoria de todo lo que se hace en colegios, institutos, que es donde hay que empezar. Hay que empezar a trabajar en los colegios, en los institutos, y es donde se empieza a hacer. Luego, hacemos bastantes cosas desde la Concejalía de Igualdad. Lo que pasa es que la mujer maltratada no es una mujer que esté ahí. No va a ir a la marcha a decir, no, es que no.
desde el ayuntamiento se apoya y se hacen muchísimas cosas. Lo que pasa es que no es una cosa que se salga a la calle y se vaya contando. Yo creo que cuando usted quiera puede usted pasar por la Concejalía de Igualdad y si quiere le paso la memoria de todo lo que hacemos durante todo el año. No es hoy porque sea 25, no, ni porque el martes fue el día 25, hagamos una charla o hagamos. No, todo lo que se hace durante todo el año. Está usted, todos están invitados a ir y que vean lo que hacemos. Muchas gracias. ¿Puedo, señor alcalde, brevemente? Sí, venga, pero vamos ya no, que si no, estamos. no voy a entrar en el venga. debate. Simplemente por el detalle del lazo o no lazo, como aquí quedan unos cuantos, no lo he contado. Si se los ofrecemos, ¿se los pondrían desde el Grupo Popular? Hombre, claro que sí. Pues a mí me gustaría que acabáramos todos con el lazo puesto. Bueno, vamos a proceder a la votación del punto 8º, igualdad número 11/2025, Declaración Institucional 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, año 2025. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bueno, pasamos al punto 9º. Alcaldía Presidencial 16/2025, habilitación de espacios a grupos políticos municipales, despachos extraordinarios, ruegos y preguntas. Comentar que la Junta de Portavoces que celebramos el lunes 24 informamos a los grupos que ya tenemos espacios municipales disponibles para alojar los despachos de los 3 grupos municipales, que será en la calle Bedmes 32, donde estaban antes las aulas de la formación permanente de adultos. El sitio cuenta con acceso adaptado directo a la calle, 3 salas climatizadas y aseos compartidos. También cuentan los despachos con una infraestructura mínima de medios materiales tales como acceso a Internet, mobiliario y equipamiento ofimático. Fuimos a verlos y los hemos distribuido. Pasamos al turno de intervenciones. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Vox, don Ángel Vázquez Torres. Muchas gracias, señor alcalde. Ya, como usted ha dicho, nos lo informó en la comisión informativa, estuvimos viéndolo y no tenemos nada que añadir en este sentido. Pues, gracias, Ángel. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don Rubén Ferrandi Marcos. Muchas gracias. Bien, por nuestra parte, la verdad es que al ver el punto en el orden del día del Pleno nos generaba una primera duda, si era un punto para dar cuenta o había que votar algo. No sé, en este sentido entiendo que será dar cuenta, no, Sí, dar cuenta. no habrá que aprobar nada. Y bueno, pues por nuestra parte, muchas gracias por la aclaración. Por nuestra parte, sí que comentar la misma posición que mantuvimos en la Junta de Portavoces del pasado lunes, no fue en la comisión informativa, fue en la Junta de Portavoces. Bien, nosotros fuimos allí a ver cuál iba a ser el planteamiento que hacía el equipo de gobierno, no teníamos en principio ninguna información, por lo tanto tampoco fuimos con ninguna posición ya tomada respecto a lo que se nos planteara. Sí que comentamos, y explico aquí, que en nuestra opinión deberíamos de estar en este edificio, en el edificio del Ayuntamiento, de la Casa Consistorial, pero entendemos que en este momento pues no hay espacios suficientes y que habría que adecuarlo en otro sitio. Sí que nos quedó un poco la sensación en la Junta de Portavoces, sí que cuando lo estuvimos comentando, ¿no?, en el tono, que posiblemente ese órgano, igual que la comisión informativa, sea más relajado que el del Pleno, sí que nos quedó un poco la sensación de que era para hablarlo, para ver qué nos parecía y en función de nuestras opiniones pues ya hacer o no hacer. Cuando llegamos allí y lo vimos sí que parecía que la decisión estaba tomada, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso entendemos y aceptamos que fuera allí. Ya digo que aparentemente al principio tuvimos la sensación de que se nos iba a dar participación en la decisión, luego sí tuvimos la sensación de segunda de que no era tan así. E igual exactamente con el reparto de
de los espacios allí, aunque, como comentamos, nos parece que es un criterio lógico el que se ha utilizado para el reparto de los espacios en función de proporcionalidad del número de miembros de cada grupo y del tamaño de los despachos o de las aulas que hay en ese centro. Sí que comentamos también, y me gustaría explicarlo con la mayor claridad que pueda, no queremos generar ningún gasto adicional desde los grupos, por lo menos desde el Grupo Socialista, ningún gasto adicional al Ayuntamiento. Quiero decir con esto que es verdad que tener un espacio habilitado sin tener, digamos, ninguno, todos los del Grupo Socialista, pues tenemos nuestros trabajos. Me refiero, no tenemos ninguno la liberación aquí en el Ayuntamiento, entonces lo tenemos que atender fuera de nuestro horario laboral. Es decir, no podríamos abrir un horario de atención al público, o entiendo que no se nos podría exigir un horario de permanencia allí, como se le puede exigir exigir entre comillas, al resto de concejales, por lo menos del equipo de gobierno, porque sí que tienen unos recursos remunerados para poder hacerlo. Entonces, sí que creemos que, aparte de que en ese espacio no vayamos a poder estar, por ejemplo, de mañana, sí que se nos dijo, y además sale en el escrito, que tendrá o se va a equipar, porque creo que el otro día donde estuvimos todavía no estaba, el acceso a Internet, el mobiliario que vimos allí, pues bueno, había una mesa, unas sillas de escuela. Si comentamos a lo mejor de que se dotara sin, y quiero dejarlo claro, sin que se tenga que comprar, pues si hay por ahí en alguna dependencia alguna que sobra, pues alguna mesa más de trabajo, es decir, el mobiliario que se puede aprovechar para ir equipando aquello un poco más. Y también se comenta ahí que hay un equipamiento ofimático que por lo menos el otro día no vimos. No sé si a día de hoy se ha puesto ya o no, pero hasta donde nosotros vimos el otro día no estaba. En cuanto a ese equipamiento ofimático, sí que yo mismo, como portavoz del Grupo Socialista, solicito ahora la posibilidad de que en ese equipamiento, entiendo que por seguridad desde nuestros ordenadores personales no podamos acceder a los sistemas del Ayuntamiento. Es totalmente lógico y comprensible, pero sí va a haber un punto ya en una dependencia municipal en el cual los grupos políticos vamos a tener acceso, pues que allí se pueda instalar un ordenador donde cada concejal pues podamos tener acceso sin necesidad de solicitarlo a cualquier expediente o cualquier información, ¿no? Es decir, siempre con una clave, con un registro de quién ha accedido, por supuesto, que quede todo controlado, pues tal concejal, tal día, tal hora accedió a tal expediente, ¿no? Es decir, eso yo creo que hay ya recursos técnicos de sobra para poder hacerse. De hecho, se hace en otros ayuntamientos. Entonces, eso sí que nos parece importante para poder mejorar el desarrollo de nuestro trabajo. No solo el contar con un espacio, sino que también podamos contar con mejorías en ese sentido a la hora de acceder a la información y de poder desempeñar ese trabajo de fiscalización que tenemos que hacer desde la oposición sobre el día a día del ayuntamiento y el trabajo del equipo de gobierno. Y luego también comentar, por último, que también lo comentamos allí, que debemos de tener claro los tres grupos políticos que formamos la corporación municipal en esta legislatura, en la siguiente ya se verá. Y recalco la palabra grupos políticos, que no es lo mismo que partidos políticos, que es que esas dependencias son las sedes de los grupos municipales que formamos parte de esta corporación, no son nuestras sedes como partido político. Y si en algún momento detectáramos pues un mal uso de esas instalaciones, pues también lo denunciaríamos. Entendemos que evidentemente se puede atender al público, evidentemente se pueden hacer reuniones, evidentemente cada uno le dará el contenido que quiera, pero no son, y yo creo que hay que dejarlo claro, no lo hago como un reproche en concreto a nadie, si alguien se da por aludido, pues sabrá por qué, a que no son las sedes de los partidos políticos y, por tanto, que no se debe hacer un mal uso de ese espacio. Esos son los comentarios por nuestra parte respecto a este punto. Muchas gracias. De acuerdo, Rubén. Pero si, por ejemplo, vais Partido Socialista o el PP, va y un día van con, yo qué sé, con la ejecutiva o algo, algún día, no todos, puede, no lo sé, yo, si tú vas con eso, no te voy a decir nada, y me da igual que le dé a la cabeza a Ángel que no, yo estoy diciendo lo que yo digo, que no, he dicho que no todos los días, pero porque vaya un día, si los vaya a poner así, que los podéis poner perfectamente sin ningún problema, pero eso es rizar el rizo un poco ya de más, creo yo,
creo yo. Porque igual como si vais vosotros, yo os voy a decir, oye, que no, que aquí me voy a poner con una lista, este sí, esto no. Pero, en fin, que estáis en vuestro derecho, sin ningún problema. Pero yo lo que digo es que no de rutinaria o que se coja por sede la del partido, eso no. Pero si va un día, yo creo que, como si va Ángel, como si vais vosotros, como si vais nosotros, creo que cada uno vosotros tenéis vuestra sede, nosotros tenemos la nuestra y Ángel pues tendrá también la suya. Pero si en un día va el equipo o va la Junta Ejecutiva o yo qué sé, o una gente que quiera hablar con vosotros, pues yo creo, desde mi punto de vista, que creo que no como decir, no, es que estoy en la sede y poner allí sede del partido, eso tampoco. Eso yo tampoco lo acepto ni lo voy a admitir, ¿me entiendes? Por lo menos en la parte que me toca a mí, ¿me entiendes? Pero que si va uno, que no estemos ahí mirando ahí en la esquina de quién pasa o no pasa, ¿de acuerdo? Solamente quería resaltar eso. Pues entonces, pues ya está. Se queda todo así, ¿no? Bueno, pues entonces pasamos ya. Por último, pasamos al despacho de extraordinario, puntos de ruegos y preguntas. Tiene la palabra don Ángel Vázquez Torres. No vamos a intervenir en este punto. Muchas gracias, señor alcalde. Tiene la palabra doña Vanessa Bunzano González. Buenos días, muchas gracias a todos. No voy a hacer ninguna pregunta. Tiene la palabra don Rubén Ferrandi Marcos. Muchas gracias. En este punto no voy a intervenir. Tiene la palabra María Teresa Valero Gurbera. Muchas gracias, señor alcalde. No voy a intervenir. Nada. Pues entonces vamos deprisa. Don Ángel Tomás Cegarra. Bueno, yo sí tengo una cosa que comentar. Quiero volver a insistir sobre el tema de que ya lo he venido trayendo varios plenos, sobre el asunto de los pisos turísticos. Repasando de nuevo, porque al final la licencia y el uso y los pisos que tienen de uso turístico van cambiando, volviendo a repasar las licencias que hay concedidas en el pueblo, son de en torno a unas 700 licencias de uso turístico. Pero sí que es verdad que cuando nos metemos en plataformas que todos conocemos para reservar esos apartamentos turísticos, la oferta se dispara a más de 1000. Entonces sí que consideramos que hay, no sabemos cuántos, si 300, 400, 500 pisos turísticos ilegales en el pueblo. Ya lo venimos diciendo, ya como digo, de hace unos meses. A nadie en el pueblo se le imaginaría 300 bares ilegales, ¿no? 300 bares abiertos sin licencia o 300 supermercados abiertos sin licencia, pero sin embargo sí hay en torno a esa cantidad esa cantidad o más o menos, no lo sabemos porque como es indeterminado. Eso te digo, que es muy difícil. Número, bueno, pero lo que queremos decir es que hay que seguir insistiendo vía administrativa, porque al final son negocios ilegales que con el problema que tenemos de la vivienda hoy en día, pues bueno, todos los pequeños granitos de arena que se vayan haciendo desde las administraciones dentro de las competencias, porque se sigue insistiendo sobre todo en la posibilidad de sancionar económicamente vía administrativa a todos aquellos pisos ilegales que no tengan, o sea, que están haciendo uso turístico y no tengan su licencia correspondiente. Nada más, eso. De acuerdo, Ángel. Eso es que también será difícil porque, claro, es que eso los vecinos a lo mejor son los que a lo mejor más te pueden decir, porque pueden estar y hay un sitio donde tú puedes ir y es que puede ser que me la haya dejado mi amigo, me la haya dejado, y eso es súper difícil, Ángel, pero sí, por matizar, o sea, que simplemente por lo matizar, que está ilegal hay que cortarlo, eso también te lo digo. Es verdad que tenemos la facilidad, entre comillas, de que al final tenemos un listado de cuando tú buscas pisos, apartamentos turísticos. Pilar de la Horadada tiene un listado de viviendas y luego, por otro lado, tienes el listado de quién tiene la licencia. Entonces, sí que es verdad que entiendo que es un trabajo arduo, pero sí se puede hacer ese cruce de datos de decir, oye, aquí hay 200, 300, 400, 500, no lo sabemos. Yo quería aclarar un par de cosas. Primero, bueno, para que lo sepa la gente, que nosotros no damos licencias de apartamentos turísticos, damos certificados de compatibilidad para que luego la consellería competente, que es la de turismo, es la que da esas licencias. Y es la competente también en materia de revisión y de inspección. O sea, eso que no se nos olvide, no es el ayuntamiento, es la consellería la que tiene que revisar eso. Otra cosa es que se firmen convenios, que eso sí que está previsto,
con los ayuntamientos para que sean los ayuntamientos los que colaboran, o digamos que hagan ese trabajo también de revisión e inspección. O sea, que eso es lo que yo quiero dejar también un poco claro. De acuerdo. ¿Has terminado, Ángel? Pues tiene la palabra doña María Pilar Enarejos Carrasco. Buenos días, señor alcalde. Gracias, no tengo preguntas. Gracias, María. Y doña Almudena Quesada Velázquez. Buenos días, señor alcalde. No tengo preguntas, gracias. Pues entonces ya, y antes de terminar, quiero invitar a todo el pueblo el viernes 5 a las 19:30 horas al encendido del alumbrado navideño. A todo el pueblo, bueno, y por supuesto a los que estáis aquí, ¿no? Y el sábado 6, día 6, a las 11 horas, al acto de celebración del Día de la Constitución y la apertura de la plaza que hay encima del parking subterráneo junto al Colegio Virgen del Pilar. Izaremos una bandera gigante de España sobre un mástil de 20 metros y habrá actividades infantiles y colchonetas hinchables para los niños y niñas. Y ya, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenos días y a trabajar.